La mayoría de la gente cree que David venció a Goliat porque tuvo suerte o porque Dios simplemente movió un dedo, pero están equivocados. Totalmente. David no era un pastorcito indefenso con una piedra. Era un brutal estratega que manejaba una tecnología de proyectiles que los filisteos ni siquiera entendían. David sabía algo que estaba oculto en las leyes de la realidad y que hoy hemos olvidado por completo. A ver, piénsalo un segundo. Tienes a un gigante de casi 3 metros con armadura de bronce y tú vas con una honda. Parece un suicidio, ¿no? Pues no lo era. La cosa es que el secreto de David no estaba en su puntería, sino en algo mucho más oscuro y profundo que se menciona en 1 Samuel 17 y que las traducciones modernas han decidido ignorar para que la historia sea más bonita para los niños en la escuela dominical. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tu vida parece un desierto ahora mismo y qué tiene que ver eso con la frecuencia exacta que David usaba para calmar demonios. Porque sí, él no solo tocaba el arpa, él influía la mente de los reyes. Pero antes de entrar en eso, hay que entender el primer gran error. Nos han vendido que la Biblia es un libro de moralidad, pero para David era un manual de guerra psicológica. Ojo con esto. El primer secreto oculto es que la debilidad es una ilusión geométrica. Goliat confiaba en el volumen, en la masa, en lo que se puede ver. David confiaba en la velocidad tangencial. Una onda no es un juguete. La piedra que salió de esa onda viajaba a una velocidad que hoy comparamos con una pistola de calibre bajo. David no peleó contra Goliat. David ejecutó a un objetivo estático desde la distancia, mientras el otro ni siquiera entendía las reglas del juego. Es como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 montado en un burro. No hay competencia. Pero la verdadera enseñanza oculta no es la piedra, es el nombre. David significa de la mañana hado, pero en el hebreo antiguo tiene una raíz que conecta con el flujo del agua. Él sabía que para vencer a lo rígido hay que ser fluido. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una estructura que no puedes romper? Un trabajo, una deuda, una relación que pesa como la armadura de Saúl. David se quitó la armadura porque sabía que el peso te hace predecible. La primera gran verdad es que el sistema te quiere con armadura para que seas un blanco fácil. Si sigues las reglas de tus enemigos, ya perdiste. David rompió el protocolo. Fue al río. Escogió 5 piedras lisas. ¿Por qué 5? La mayoría dice que era por si fallaba o porque Goliat tenía hermanos. Mentira. El número 5 en la numerología bíblica representa la gracia, pero también los 5 sentidos que deben ser refinados para ver lo que otros ignoran. Él no estaba recogiendo piedras, estaba sintonizando su realidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. La Biblia dice que David le cortó la cabeza a Goliat con la propia espada del gigante. Esto es brutal. El secreto es que tu victoria definitiva no vendrá de tus propios recursos, sino de la herramienta que tu enemigo usó para intentar destruirte. Es una inversión de polaridad. No, espera, déjame explicarlo mejor, porque esto suena de la mañana agia, y no lo es. Es pura psicología de combate. El segundo secreto que David manejaba, y que nadie te cuenta, es el poder del aislamiento acústico mental. Antes de ser rey, David pasó años en el desierto. Solo. Con ovejas. ¿Sabes lo que le hace el silencio prolongado a un cerebro humano? Lo expande.
Mientras Saúl estaba en el palacio volviéndose loco con el ruido del poder, David estaba en las colinas de Judea aprendiendo a escuchar la frecuencia de la creación. Hay un salmo, el 19, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. David no lo decía de forma poética. Él literalmente veía patrones en las estrellas que le indicaban cuándo moverse y cuándo esconderse en cuevas. El tipo era un místico disfrazado de guerrero. La gente piensa que el desierto es un castigo, pero para David era el laboratorio donde fabricaba su propia realidad. Si hoy sientes que estás en un desierto, que nadie te ve, que estás perdiendo el tiempo, felicidades, estás en la etapa de programación. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo calibrado. La cosa es que el mundo te dice que si no estás en la cima, no eres nadie. David era el octavo hijo, el que ni siquiera invitaron a la cena, cuando el profeta Samuel fue a buscar al próximo rey. Su propio padre se olvidó de él. Imagina eso. Tu propia familia te borra del mapa, pero esa invisibilidad fue su mayor activo. El tercer secreto, y este es el que realmente me voló la cabeza cuando lo descubrí en los manuscritos antiguos, es el uso del sonido como arma de sanación y destrucción. Cuando David tocaba el arpa para Saúl para expulsar el espíritu maligno, no estaba tocando música relajante tipo spa. Estaba usando intervalos específicos que hoy conocemos como patrones sonoros. Él sabía que el cuerpo humano es un instrumento que se desafina con el miedo. Saúl estaba desafinado. David era el luthier de almas. David entendía que la realidad es vibración. Si puedes controlar el sonido, puedes controlar la materia. Por eso, cuando subió al trono, lo primero que hizo fue organizar un coro de miles de personas para que cantaran las 24 horas del día. ¿Crees que era por religión? Era una rejilla de protección vibracional para el reino. Era tecnología pura. Pero claro, los traductores prefirieron decir que eran solo alabanzas porque es más fácil de digerir. La gente no está lista para saber que David movía los hilos de la realidad a través del sonido y la intención enfocada. Y aquí es donde entra lo que pasó con Betsabé, porque David no era un santo. Era un hombre que conocía las leyes y a veces las usaba para su propio beneficio oscuro. Esa es la parte humana que todos ignoran. Cometió un error garrafal, no por lujuria, sino por arrogancia. Creyó que porque sabía cómo funcionaba el sistema, podía saltarse las consecuencias. Y ahí es donde la Biblia nos lanza la advertencia más pesada. No importa cuánto sepas, la ley de causa y efecto es inquebrantable. David sabía lo que muchos no sabían, pero también aprendió de la peor manera que el conocimiento sin integridad es una sentencia de muerte. Lo que hizo después, su arrepentimiento, no fue un simple, lo siento. Fue una reconstrucción completa de su identidad. Pasó de ser el de la mañana a ser el quebrantado. Y es en ese quebrantamiento donde reside el poder más grande que un ser humano puede alcanzar. La capacidad de admitir que no eres el centro del universo, incluso cuando tienes el poder de un rey. La mayoría de los líderes de hoy no durarían ni un segundo en los zapatos de David porque se derrumbarían bajo el peso de su propio ego. David, en cambio, usó su dolor para escribir los salmos, que son básicamente códigos de acceso para cualquier persona que esté sufriendo. Cada salmo es una llave. Si sabes cómo leerlos, no son oraciones, son algoritmos para cambiar tu estado emocional de forma instantánea. Es como si nos hubiera dejado un manual de usuario para el alma humana, pero lo tenemos guardado en un cajón cogiendo polvo.
David sabía que el lenguaje es el código fuente de nuestra realidad. Por eso sus poemas son tan precisos. No desperdiciaba palabras. Usaba el hebreo como un bisturí. Y lo más loco de todo esto es que el linaje de David, esa sangre que supuestamente llevaba el secreto de la soberanía, terminó en un pesebre 1000 años después. Todo está conectado. Los puntos se unen si tienes la perspectiva suficiente. David no solo previó el futuro de su nación, él plantó las semillas de una conciencia que todavía estamos intentando descifrar. El problema es que nos hemos quedado en la superficie, en la anécdota del pastor y el gigante, cuando lo que realmente importa es la tecnología interna que David dominaba. La capacidad de entrar en un estado de coherencia cardíaca en medio de un campo de batalla. Eso es lo que le permitió no fallar ese tiro. Su corazón y su cerebro estaban sincronizados. Los filisteos tenían tecnología de hierro, pero David tenía tecnología de conciencia. Y hoy en día, tú tienes acceso a lo mismo, pero te distraen con notificaciones y ruido constante. El sistema actual es el Goliat de nuestra era, una estructura inmensa, pesada y ruidosa que intenta intimidarte. Pero tú, como David, tienes una onda. Tu onda es tu atención. Donde pones tu atención, pones tu piedra. Si la pones en el miedo, Goliat gana. Si la pones en el vacío que hay entre tus pensamientos, en ese lugar de silencio absoluto que David encontró en las cuevas de Engedi, entonces el gigante cae antes de que te des cuenta. La historia de David no es sobre el pasado, es sobre tu presente. Es sobre cómo un hombre que fue ignorado por todos logró hackear el sistema de su tiempo para convertirse en la figura más importante de la historia de Israel. Él sabía que el secreto no es pelear más fuerte, sino pelear desde una dimensión diferente. Por eso, cuando lo ves bailando delante del arca, sin ropa de rey, siendo criticado por su propia esposa, te das cuenta de que a él ya no le importaba la percepción social. Había roto la última cadena, la necesidad de aprobación. Y cuando dejas de necesitar que el mundo te valide, es cuando realmente empiezas a gobernar. El verdadero poder de David no era su corona, era su libertad. Una libertad que asustaba a los que estaban atrapados en las formas. Mira, la mayoría cree que la vida es una escalera, pero David entendió que es un círculo de resonancia. A ver, ¿cómo te lo explico? Si te fijas en la forma en que los antiguos textos describen su ascenso, no fue un golpe de estado, fue una succión gravitacional. Él se volvió tan pesado espiritualmente que el trono no tuvo más remedio que caer hacia él. La gente hoy se mata por un puesto, por un like, por un poco de atención, pero David sabía que si cultivas tu jardín interior en el desierto, el mundo vendrá a pedirte permiso para entrar. Es una enseñanza oculta tan potente que si la aplicas mañana, tu jefe o tus clientes empezarán a verte de forma distinta. No es carisma, es magnetismo de alta frecuencia. ¿Y qué pasa con el templo? David quería construirlo, pero Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque sus manos tenían sangre. Pero hay una lectura mucho más profunda ahí. El templo físico es una limitación. David ya vivía en un templo sin paredes. Él entendía que la verdadera estructura de poder no está en las piedras de Jerusalén, sino en el ADN de su linaje, un código que se transmite a través de la intención. Cuando David pecó con Betsabé y mandó de la mañana atar a Urías, rompió ese código. Y lo que vino después fue el caos en su propia casa. Sus hijos se mataron entre ellos. Su hijo Absalón lo traicionó. ¿Por qué incluyó la Biblia estos detalles tan feos?
Porque la enseñanza oculta es que incluso el hombre más conectado puede desconectarse si deja de observar su propia sombra. David sabía que su mayor enemigo no era Goliat, sino el David que quería ser como los demás reyes. Ese es el peligro del éxito. Empezar a creer que las reglas ya no se aplican a ti. Pero David, al final, recuperó su centro. No lo hizo recuperando el poder político, sino recuperando su vulnerabilidad. La escena de él subiendo el monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta, es la imagen de un hombre que ha entendido que la verdadera victoria es la rendición. No rendirse ante un enemigo humano, sino rendirse ante la verdad de quién eres. Y esa verdad es lo que lo hace inmortal. Si analizamos los manuscritos del Mar Muerto, hay fragmentos que sugieren que David tenía conocimientos astronómicos que rozaban lo imposible para su época. Sabía que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido. Sus profecías no eran predicciones de vidente de feria, eran cálculos basados en ciclos armónicos. Él sabía exactamente cuándo el imperio de Saúl se iba a desmoronar, porque veía las grietas en la base vibracional del reino. Saúl estaba operando en una frecuencia de miedo y paranoia, y el miedo es energéticamente insostenible a largo plazo. David simplemente esperó a que la gravedad hiciera su trabajo. La paciencia de David no era pasividad, era observación técnica. Sabía que no tienes que empujar una pared que ya se está cayendo por su propio peso. Pero espera, que hay más. ¿Sabes por qué David recogió 5 piedras si solo iba a usar una? Hay una teoría en los círculos herméticos que dice que esas piedras representaban los 5 niveles del alma según la Cábala. Nefesh, Ruach, Nesama, Chaya y Yekida. David estaba alineando sus 5 cuerpos antes de lanzar el proyectil. No fue un acto físico, fue un acto de integración total. Cuando la piedra golpeó la frente de Goliat, no fue solo calcio contra hueso, fue la manifestación física de una voluntad unificada contra una voluntad fragmentada. Goliat estaba fragmentado por su propio orgullo, por su dependencia de la tecnología externa. David estaba unificado por su tecnología interna. Y esa es la bofetada de realidad que necesitamos hoy. Vivimos rodeados de gigantes corporaciones, algoritmos, crisis globales. Y nos sentimos pequeños. Pero nos sentimos pequeños porque intentamos pelear con las armas de los gigantes. Intentamos ser más grandes, más ruidosos, más pesados. Y eso es un error táctico. La enseñanza oculta de David es que para derribar al sistema tienes que ser invisible para el sistema. Tienes que operar en una frecuencia que el radar del gigante no pueda detectar. Y esa frecuencia es el de la mañana or, pero no el de la mañana or romántico de película, sino el de la mañana or como una fuerza de cohesión universal. David de la mañana amaba a Dios, sí, pero lo que realmente sentía era una fascinación absoluta por la mecánica de la creación. Él estaba enamorado de la realidad tal como es, no como él quería que fuera. Esa aceptación total es lo que te da el poder de cambiar las cosas. Si rechazas algo, le das poder. Si lo aceptas y lo comprendes, puedes redirigirlo. David redirigió la inercia de Goliat contra el mismo suelo. La caída de Goliat fue tan fuerte porque él mismo puso toda la energía para su propia destrucción. David solo puso la chispa. Y eso es lo que tienes que hacer con tus problemas. Deja de empujarlos. Aprende a usar su propio peso para que caigan por sí solos. Es como un judo espiritual que David perfeccionó en el desierto. ¿Y qué pasa con la música de nuevo?
La gente ignora que los instrumentos que David diseñó tenían proporciones sagradas. El arpa de 10 cuerdas no era casualidad. El 10 representa la totalidad, el árbol de la vida completo. Cada vez que David tocaba, estaba reequilibrando el campo electromagnético de los que estaban a su alrededor. Por eso los espíritus se iban. No porque la música fuera bonita, sino porque el caos no puede coexistir con el orden armónico perfecto. Si tu vida es un caos, es porque tu arpa interna está desafinada. Estás escuchando las noticias, los chismes, las quejas, el ruido. Estás dejando que Goliat toque tu instrumento. David recuperó el control de su propia vibración y por eso pudo gobernar. Pero la historia tiene un giro oscuro al final. David, en su lecho de muerte, le da instrucciones a Salomón que parecen sacadas de una película de la mafia. Le dice a quién tiene que matar y a quién tiene que recompensar. ¿Por qué un hombre de Dios termina así? Porque David entendía que en este plano de existencia, la luz necesita sombras para ser visible. No era un idealista, era un realista profundo. Sabía que para que la paz de Salomón existiera, él tenía que limpiar el terreno de las deudas pendientes. Esa es otra enseñanza oculta. La espiritualidad no te quita la responsabilidad de lidiar con la suciedad del mundo. David aceptó ser el hombre de sangre para que su hijo pudiera ser el hombre de paz. Ese sacrificio de su propia reputación ante la historia es quizás su acto más heroico. Aceptó ser recordado como un guerrero pecador para que el templo pudiera ser construido en un lugar de pureza. La mayoría de nosotros estamos tan preocupados por parecer buenos que nos olvidamos de ser útiles. David prefirió ser útil a ser perfecto. Y eso es lo que Dios, o la realidad, o como quieras llamarlo, premia al final del día. No premia la santidad de fachada, premia la autenticidad del proceso. David fue el hombre según el corazón de Dios, porque su corazón nunca dejó de latir con la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa o vergonzosa. El secreto final de David es que la Biblia no es un libro sobre él, es un espejo sobre ti. Tú eres David. Tu Goliat está ahí fuera, esperando. Tus piedras están en el río de tu subconsciente. Tu arpa es tu voz, tu capacidad de declarar una nueva realidad sobre el desorden de tu vida. Pero para activar todo esto, tienes que estar dispuesto a ir al desierto. Tienes que estar dispuesto a que tu familia te ignore. Tienes que estar dispuesto a quitarte la armadura que la sociedad te obligó a usar. La pregunta no es si puedes vencer al gigante. La pregunta es si te atreves a ser tan fluido como el agua que pulió esas piedras. Porque el agua siempre gana. No por fuerza, sino por persistencia y porque sabe que el camino más corto no siempre es la línea recta. David sabía que el camino al trono pasaba por las cuevas de los marginados. Sabía que la verdadera nobleza no se hereda, se forja en el calor de la traición y el frío de la soledad. Y si estás ahí ahora, en ese lugar frío y solitario, escucha bien. El arpa está empezando a sonar. Solo tienes que sintonizar el oído. No, espera, no es que esté empezando a sonar, es que nunca dejó de hacerlo. Tú simplemente habías olvidado cómo escuchar. David nunca olvidó. Incluso cuando cayó, mantuvo el oído pegado al suelo de la eternidad. Y eso es lo que le permitió levantarse una y otra vez. La resiliencia de David no era fuerza de voluntad, era conocimiento de las leyes cíclicas. Sabía que después de la noche más oscura, el sol no tiene otra opción que salir. Es una ley física. Y él vivía por esas leyes, no por sus emociones momentáneas.
Sus emociones eran intensas, sí, pero sus principios eran geométricos, inamovibles, como la piedra que voló por el valle de Ela. Esa piedra sigue volando hoy en día. Cada vez que alguien decide no rendirse ante el sistema, la piedra golpea. Cada vez que alguien elige la verdad sobre la comodidad, la piedra golpea. Cada vez que alguien usa su talento para sanar en lugar de para destruir, la piedra golpea. David sabía que su vida era un prototipo para la humanidad. Un experimento de lo que sucede cuando un ser humano decide operar al 100% de su capacidad espiritual en un mundo de 1%. Y los resultados están a la vista. Miles de años después, seguimos hablando de él. Seguimos cantando sus canciones. Seguimos buscando sus secretos. Pero el secreto más grande es que no hay secreto, solo hay niveles de atención. David simplemente estaba más atento que todos los demás. Veía lo que otros miraban. Escuchaba lo que otros oían. Y esa diferencia de profundidad es lo que crea la leyenda. Así que deja de buscar milagros externos y empieza a calibrar tu equipo interno. Tienes la onda, tienes las piedras, tienes el arpa. Lo único que te falta es el desierto, pero sospecho que ya estás en él, así que deja de quejarte y empieza a entrenar, porque el gigante no va a esperar para siempre. Y lo que descubrió David sobre la verdadera ubicación del Arca de la Alianza en sus visiones finales es algo que todavía hoy hace temblar a los arqueólogos en Jerusalén, pero eso es algo que entenderás mejor cuando veas lo que realmente escondían los muros de Jericó. Ser un rey no se trata de la corona, se trata del peso de la responsabilidad sobre tus hombros cuando nadie te está mirando. David entendía que el verdadero trono no está en un palacio de cedro, sino en la capacidad de mantener la calma cuando todo el mundo a tu alrededor está perdiendo la cabeza. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por el pánico colectivo? David se enfrentó a ejércitos enteros con una sonrisa porque sabía que el resultado ya estaba escrito en la frecuencia de su intención. Él no esperaba a ver qué pasaba. Él decidía qué iba a pasar. Esa es la soberanía real. No pedir permiso para existir, sino reclamar tu espacio con la autoridad de quien conoce los planos del edificio. El mundo te trata como un inquilino, pero David sabía que somos los arquitectos. La tragedia es que hemos perdido los planos. Los hemos enterrado bajo capas de doctrina y rituales vacíos. Pero David nos dejó migas de pan. En cada salmo hay un código de salida, una forma de escapar de la prisión mental de la escasez. Él hablaba de mesas puestas en presencia de enemigos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que puedes estar en medio de la peor crisis de tu vida, y aún así vivir en la abundancia total si tu conexión interna es sólida. No es pensamiento positivo barato, es física de la resonancia. Si tú no resuenas con la escasez no puede tocarte, aunque estés sentada a tu mesa. David comía mientras los demás temblaban. No porque fuera valiente, sino porque estaba en otra sintonía. Era como si él estuviera en una habitación climatizada, mientras afuera había una tormenta de arena. Los demás sentían la arena, él solo sentía la paz. Y esa paz es contagiosa. Por eso la gente lo seguía. No lo seguían por sus títulos, lo seguían porque en su presencia ellos también podían sentir esa paz. Un líder es alguien que tiene una frecuencia más estable que la de sus seguidores. Saúl perdió el trono el día que su frecuencia se volvió errática. El pueblo lo sintió. Los animales lo sintieron. El universo lo sintió.
David no tuvo que quitarle la corona a Saúl. La corona simplemente se resbaló de una cabeza que ya no vibraba con la majestad y buscó una que sí lo hiciera. Y esa es la lección de poder más grande de la historia: no busques el poder, busca la estabilidad que el poder requiere para sostenerse. Si te conviertes en el tipo de persona que puede sostener un reino, el reino te encontrará. Es inevitable. David lo sabía, y por eso no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad en la cueva. Él sabía que no necesitaba forzar el destino. Si Dios lo había ungido, el universo se encargaría de la logística. Esa confianza absoluta es lo que separa a los maestros de los aficionados. El aficionado empuja, el maestro permite. Y David era el maestro supremo del permiso. Permitía que la vida fluyera a través de él, con sus luces y sus sombras, con sus victorias y sus fracasos estrepitosos. Al final, lo que queda de un hombre no es lo que acumuló, sino cuánto de la verdad logró canalizar. David canalizó un océano, y nosotros todavía estamos intentando llenar un vaso de agua. Pero el océano está ahí, disponible. Solo tienes que romper el vaso. Tienes que romper esa estructura rígida que llamas yo y permitir que la inmensidad de lo que David sabía te inunde. No tengas miedo de perderte. David se perdió muchas veces, pero siempre tenía su arpa para encontrar el camino de regreso. Tu arpa es tu pasión, es eso que haces que te hace olvidar el tiempo, es tu conexión directa con la fuente. Úsala. No la guardes para el domingo. Úsala en la batalla. Úsala en la oficina. Úsala cuando no puedas pagar las cuentas. Porque es ahí, en el momento de máxima presión, donde el carbón de tu alma se convierte en el diamante que David usó para cortar el velo de la realidad. Él sabía que el dolor es solo energía mal dirigida. Si la rediriges, tienes combustible para 1000 años. David quemó su dolor y lo convirtió en luz. Tú puedes hacer lo mismo. Solo tienes que dejar de identificarte con la herida y empezar a identificarte con el cirujano. David era de la mañanabos, y por eso sanó a una nación. La historia de David es la historia de la humanidad, pasando de la fuerza bruta a la inteligencia espiritual. Y tú estás en el medio de esa transición ahora mismo. No mires atrás. No mires al gigante. Mira la piedra. Mira la frecuencia. Mira el espacio entre las cosas. Ahí es donde vive el secreto. Y David te está guiando desde el otro lado del tiempo, recordándote que tú también eres un de la mañana hado, un fluido, un guerrero del sonido en un mundo que se muere por un poco de armonía. No es casualidad que estés escuchando esto. Es una llamada a la coherencia. Es hora de que afines tus cuerdas y recojas tus piedras. El valle te espera, pero esta vez tú ya sabes cómo termina la historia. Lo que nadie te ha dicho sobre los últimos momentos de David en Jerusalén y la conexión prohibida con las estrellas es lo que realmente explica por qué su tumba nunca ha sido encontrada. Pero eso es algo que exploramos a fondo en el siguiente video, sobre la tecnología perdida de los reyes de Israel.